El desarrollo de la serie sobre la ley y el proceso legislativo en el Perú supone que a continuación de este tercer capítulo o entrega que se dedica a la ley y el esquema básico del proceso legislativo, toca enseguida que revisemos la siguiente etapa en el proceso legislativo peruano. Ya hemos revisado las fases creativa y consultiva, la propositiva e instructiva, y en este momento toca que revisemos la quinta y la sexta fases, la fase deliberativa y la fase constitutiva, que en realidad son probablemente las más importantes dentro del proceso legislativo. No debemos olvidar que la función menos comentada generalmente es la función deliberativa en el ejercicio de la función representativa. Pudiera ocurrir que el Congreso no legislara, pudiera ocurrir que el Congreso no realizara actos efectivos de sanción ni de control político, pero lo que el Congreso no puede dejar de hacer es deliberar. El Congreso tiene por misión el llevar la voz de los pueblos, de las pluralidades de nuestra nación a el Estado a través de sus representantes. Y los representantes lo que tienen que hacer es deliberar y discutir sobre la diversidad de problemas que afectan el sistema político nacional. Entonces, como parte de esta tarea, el Congreso tiene que deliberar, tiene que discutir y tiene que examinar esas realidades que forman parte de la experiencia por la que pasa el legislador. Por la trascendencia que tiene la fase deliberativa, los últimos dos capítulos de esta serie serán dedicados fundamentalmente a la exposición sobre las metodologías de evaluación de los proyectos de ley que se desarrollan precisamente en la fase deliberativa, así como el último de los capítulos se dedicará a examinar las alternativas procesales en el proceso dictaminador. En este segmento, el propósito es hacer una presentación básica, general, de la fase deliberativa dentro del proceso legislativo. La fase deliberativa está relacionada con el estudio técnico y la deliberación política que se realiza en las comisiones. Esta fase se inicia luego que se cumple con la fase instructiva, en la cual el vicepresidente define a qué comisión o a qué comisiones deben pasar los proyectos. A partir de la dación de cuenta del decreto de envío en la comisión, se inicia el proceso de estudio que inicialmente está a cargo del personal técnico, que debe preparar un predictamen a la luz de la información disponible y de la que se llega a copiar, con el fin de preparar el debate desde una perspectiva eminentemente imparcial y que puede irse mejorando conforme se desarrolla la discusión sobre el texto borrador de dictamen o también llamado el predictamen. El trabajo de la comisión que está relacionado con el estudio de dictamen en las comisiones ordinarias empieza, como se menciona, con el análisis del proyecto de ley, a partir del cual se formula un predictamen. El predictamen lo preparan como borrador los secretarios técnicos o los asesores de la comisión ordinaria correspondiente, eventualmente por los especialistas parlamentarios que se asigna como parte del personal de la comisión. El predictamen es luego objeto de una deliberación y de un acuerdo en el que se pulen, se ajusten, se modifican, se corrigen los alcances del predictamen y se dirigen hacia el texto que la comisión quiere aprobar. Ese texto será el dictamen. En el dictamen, por lo tanto, se consignará
esas evaluaciones técnicas que correspondan sobre el proyecto de ley que resulten de los aportes que formulan originalmente el servicio parlamentario a través del secretario técnico, el especialista parlamentario o el asesor de la comisión, sobre la fórmula contenida en el texto legal que se propone como iniciativa para discusión en el Congreso. A la vez que existe una evaluación técnica sobre el proyecto en el dictamen es resultado de la evaluación política que realizan los representantes de los grupos parlamentarios en la comisión ordinaria. En el proceso de deliberación y acuerdo que va a terminar en el dictamen, se incluyen igualmente aportes que tienen carácter externo, que pueden ser aportes de grupos de interés, de medios de comunicación, la opinión pública, expertos, peritos, etcétera, etcétera, etcétera. En la fase deliberativa, la proposición es recepcionada por las comisiones según el decreto aprobado por una vicepresidencia. Las comisiones priorizan el proyecto en su agenda. Este proyecto es derivado para estudio a los asesores, a los secretarios técnicos o especialistas parlamentarios. Luego se invita a los autores del proyecto original para que expongan sus puntos de vista. Se solicita opinión a los órganos estatales competentes y se cita y pide opinión a expertos y especialistas. La comisión conoce el proyecto y el predictamen que se prepara, que es preparado por los asesores, secretarios técnicos, especialistas parlamentarios. La comisión debate el proyecto y acuerda el sentido del dictamen. Enseguida, la comisión, luego de contar con el dictamen, según los términos del acuerdo que se quiere adoptar, aprueba el dictamen y el proyecto que se remite como recomendación al Pleno. Se prepara el dictamen según los términos del debate y el acuerdo sobre el predictamen y enseguida se procesa al acopio de firmas que va a recaer sobre el dictamen relacionado con el proyecto de ley. El único caso en el que la tarea propiamente deliberativa no se lleva a cabo es cuando se utiliza el recurso de la dispensa de dictamen o la dispensa de publicación y de doble votación. Estos supuestos ocurren cuando la materia sobre la que se debe legislar es una materia urgente o es una materia cuya resolución o acuerdo es factible de realizar sin mayor estudio. Para estos casos en los que se debe determinar si se dispensa o no se dispensa una iniciativa del dictamen de la comisión, se requiere el consenso corporativo, el mismo que, de acuerdo al reglamento del Congreso, debe consultarse de manera especial a la Junta de Portavoces para ver si es que se llega a una decisión respecto a la conveniencia o no de la dispensa de dictamen de prepublicación o de doble votación en su caso. Igualmente, es preciso reforzar que el órgano que resuelve sobre las dispensas es la Junta de Portavoces y que para hacerlo se requiere el voto de 3/5 de los miembros del Congreso representados en la Junta de Portavoces. Esto es temporalmente, por ahora, lo que cabe señalar de modo esquemático en relación con la fase deliberativa. En cuanto a la fase constitutiva, esta está constituida por el tema de la inclusión de la agenda en el Pleno, el debate en el Pleno y la aprobación en el seno de la Asamblea por el Pleno de Congresistas. La fase constitutiva tiene en consideración que el Consejo Directivo es el que agenda el proyecto en la agenda. El Pleno debate el proyecto y lo aprueba y enseguida, una vez que ha sido aprobado, el presidente del Congreso y un vicepresidente suscriben la autógrafa. Esa es en suma la tarea básica que constituye la fase constitutiva. Pero para llegar a esta decisión que supone la resolución del Pleno sobre el proyecto de ley presentado,
es preciso previamente definir cómo es que se realiza el debate. El debate en el Congreso pasa por un proceso de racionalización, donde luego que el Consejo Directivo ha conocido el dictamen, se toma la decisión respecto a los temas que van a ser objeto de una sesión. La diferente naturaleza o materia de cada uno de los temas agendados para la sesión supone que se defina igualmente la cantidad de horas que se va a sesionar, una cantidad de horas que puede oscilar entre 4, 8 o 12 horas, y este tiempo se divide entre las materias o temas que van a ser objeto de deliberación y votación por el Pleno. Una vez que se conoce el número de temas, se asignan los tiempos en función de cada uno de los grupos parlamentarios y finalmente cada grupo parlamentario determinará quiénes de sus integrantes son los que van a participar en el debate. Entonces, la racionalización del tiempo en el debate supone, en primer término, determinar el número de temas de agenda por sesión. En segundo lugar, el tiempo por tema. La cantidad total de tiempo de debate por tema se divide según la importancia y naturaleza de cada uno de los asuntos que integran la agenda de la sesión. Y en último término, debe definirse el tiempo de tema por cada uno de los grupos parlamentarios, para lo cual se hace una distribución proporcional del tiempo de debate de cada tema según cada grupo parlamentario. Y llegado al punto en el que se debe debatir una materia determinada, en ese momento se define a partir de la identificación de la materia, hay una cantidad de tiempo asignada y este tiempo está distribuido proporcionalmente entre los grupos parlamentarios en función del mayor o menor número de escaños que cada uno de ellos tiene. Identificado el tiempo que le toca a cada uno de los grupos parlamentarios, el vocero del grupo parlamentario envía una relación de los oradores, de los miembros de los grupos parlamentarios que van a intervenir y la cantidad de minutos que le corresponde en las distintas rondas de debate que se puedan producir sobre la materia que debe deliberarse. En general, la estructura general del debate legislativo comprende que, en primer término, el presidente anuncie el asunto materia de debate. Una vez que ha sido anunciado qué se va a debatir, corresponde que el debate se inicie con la sustentación de la materia del dictamen del proyecto de ley por el representante o delegado de la comisión. En primer término le corresponde la sustentación al presidente de la comisión, en segundo término al vicepresidente, en tercer lugar al secretario. Pero si por alguna razón ocurriera que ninguno de los tres miembros de la mesa directiva de la comisión puede estar presente o corresponde que sustente un dictamen en mayoría porque los miembros de la directiva lo han suscrito en minoría, corresponde que haya un acuerdo de la comisión para que en representación de la comisión en mayoría sea uno de los miembros que no es miembro de la mesa directiva el que exponga y sustente el debate del dictamen en mayoría. A este representante o delegado de la comisión, de acuerdo al reglamento, le corresponde el tiempo de 10 minutos para sustentar su posición sobre el dictamen en mayoría. Si hay un dictamen en minoría, igualmente se reconoce 10 minutos para la sustentación y exposición del dictamen en minoría. Seguido el tiempo que le corresponde a los delegados o representantes de la comisión, toca que intervenga el autor del proyecto original hasta por 5 minutos. Una vez que han intervenido los representantes de las comisiones ordinarias y el autor del proyecto, se inicia el debate general de acuerdo a las reglas y a los tiempos que ha acordado el Consejo Directivo o eventualmente la Junta de Portavoces sobre la materia. Es en el debate general donde suele permitirse que intervenga igualmente los miembros del gabinete que estuvieran presentes en la sesión con el interés de aclarar, especificar sus puntos de vista
y los puntos de vista del gobierno, de manera que se tengan en consideración a la hora de deliberar y de votar sobre esa materia. Finalmente, una vez que el presidente da por agotado el debate, se concede el uso de la palabra a los presidentes o representantes de las comisiones ordinarias dictaminadoras para que formulen su resumen de las diferentes percepciones que ha recibido el dictamen y para que señalen en particular cuál es el texto final que se someterá a votación, sea que se trate del proyecto original o que se trate de proyectos sustitutorios en reemplazo de la iniciativa original. Existen adicionalmente reglas extraordinarias para el debate, que son las que tienen lugar cuando se dispensa de debate, si es que el dictamen es por unanimidad. Cuando los dictámenes son por unanimidad, el reglamento prevé que no haya debate, aunque excepcionalmente se conceda 2 minutos por grupo parlamentario para que sustente sus puntos de vista antes de la votación. También caben reglas extraordinarias de debate cuando se ha dispensado de dictamen y de publicación, cuando se dispensa de debate por acuerdo de los voceros o cuando se dispensa de segunda votación también por acuerdo de la Junta de Portavoces. En realidad, el proceso abreviado es el que supone la intervención irregular o extraordinaria de debates que suponen aún menor tiempo que el acordado por la Junta de Portavoces. Durante la fase constitutiva, las reglas centrales para la exposición que les toca a las comisiones ordinarias comprenden que, en primer término, el debate se realiza sobre el proyecto contenido en la comisión principal y por el dictamen en mayoría. En segundo lugar, rechazado el proyecto contenido en el dictamen en mayoría, se vota el dictamen en minoría. Rechazado que fuera el dictamen en minoría de la comisión principal, recién se procede a la consulta del proyecto contenido en la comisión secundaria con el mismo orden. Primero, el dictamen en mayoría de la comisión secundaria, rechazado el cual se pone en debate el dictamen en minoría de la comisión secundaria. Esta es la secuencia de términos que deben observarse dentro del proceso legislativo. Cuando el objeto del proyecto es uno que tiene que ver con una reforma constitucional, las reglas del debate suponen que si el proyecto solo alcanza mayoría absoluta, debe pasar a referéndum. Si el proyecto, en un proyecto de reforma constitucional, no alcanza la mayoría absoluta, la propuesta de reforma constitucional se archiva. En el caso ordinario de la aprobación de una reforma constitucional con la mayoría absoluta, el procedimiento supone que la iniciativa no popular, o sea, una iniciativa que ha sido formulada por el presidente de la República, por el Congreso, por los organismos constitucionales autónomos, por los colegios profesionales, etcétera. Si hay una iniciativa no popular de reforma constitucional, se presenta el proyecto de reforma, las comisiones dictaminan, el Pleno aprueba el proyecto por mayoría absoluta, y habiéndose aprobado por mayoría absoluta, el presidente del Congreso remite el texto aprobado al presidente de la República, de manera que se convoque a elecciones para el referéndum, a consulta popular para el referéndum dentro de 4 meses. Si el referéndum es válido solamente si es que se realiza con el 30% de votantes y si la aprobación de la reforma constitucional culmina con una aprobación de la mitad más uno de los votantes, sin contar los votos nulos y blancos. Por lo tanto, el referéndum constitucional se aprueba con la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos. La reforma constitucional rige a partir del día siguiente de publicación de los resultados
por el Jurado Nacional de Elecciones. Excepcionalmente, hay una regla que permite omitir el referéndum, y esta ocurre cuando en una primera legislatura se aprueba la reforma con más de 2/3 de los votos de los congresistas. Habiéndose aprobado con más de 2/3, ya cabe que no se convoque a referéndum. Y se pasa a la consulta en una segunda legislatura ordinaria consecutiva, de modo que el Pleno pueda aprobar la reforma en los mismos términos en los que quedó aprobada en la primera legislatura, con una votación igual o superior a los 2/3 del número legal de votos de congresistas. La reforma queda aprobada si es que el Congreso aprueba estas dos votaciones en estas dos legislaturas ordinarias consecutivas, y se remite al presidente de la República para que promulgue la reforma constitucional, dado que el presidente de la República, de acuerdo al artículo 206 de nuestra Constitución, no está autorizado para observar una reforma constitucional. ¿Cuáles son las alternativas adicionales que existen respecto de la posibilidad de aprobar una reforma constitucional con métodos no convencionales? Puede ocurrir, por ejemplo, que el Congreso haya aprobado el texto de reforma con mayoría absoluta. En ese caso, obligatoriamente pasa a referéndum. Pero puede ocurrir que excepcional y facultativamente, si es que el Congreso aprueba el proyecto de reforma con una mayoría de 2/3 en una primera legislatura ordinaria, cabe que excepcionalmente no pase a referéndum. Pero, sin embargo, el Congreso puede optar por utilizar el referéndum, no obstante que el artículo 206 permite que se pase por alto, se omita el paso de referéndum, si es que ese mismo proyecto es aprobado en una segunda legislatura ordinaria sucesiva con la misma mayoría de 2/3 en la segunda legislatura. Cabe, no obstante, que si el proyecto de reforma constitucional es aprobado con una mayoría de 2/3 en una primera legislatura, luego en la consulta de la segunda legislatura ordinaria consecutiva, el Congreso no alcance a aprobar la reforma constitucional con la mayoría de 2/3 que señala la Constitución. En ese caso será facultativo del Congreso, si es que no habiéndose alcanzado la mayoría de 2/3, si es que ese proyecto de reforma constitucional se archiva, o si, por el contrario, se opta por remitirse al presidente de la República para que convoque a referéndum, habida cuenta que por lo menos se ha cumplido con el requisito de haber sido aprobado el proyecto en una primera legislatura ordinaria con una mayoría superior a la mayoría absoluta. Opcionalmente, en consecuencia, el Congreso puede decidir si deriva la reforma a referéndum o si archiva la propuesta cuando el Congreso no alcanza a aprobar con la mayoría de 2/3 el texto del proyecto de reforma constitucional que previamente ya ha sido aprobado con la mayoría de 2/3 del total de congresistas. Entonces, estamos ante alternativas básicas, no convencionales y atípicas para el uso del referéndum. Esto ocurre cuando el Congreso aprueba con mayoría absoluta, que es la básica. Cuando el Congreso aprueba con mayoría de 2/3 en primera legislatura, el Congreso no aprueba con la mayoría de 2/3 en una segunda legislatura ordinaria sucesiva, y de acuerdo a una regla no convencional, cabe facultativamente que el Congreso o archive la iniciativa o la remita al presidente de la República para que se convoque a referéndum. Esta es una alternativa atípica que, no obstante, tiene el debido sustento constitucional. Una última pregunta en relación con la fase constitutiva en materia de proyectos de reforma constitucional es la titularidad de la competencia para determinar
eh, cuando se convoca a referéndum respecto de un proyecto aprobado por el Congreso. Sometido a votación el proyecto de reforma, el número de votos que recibe el proyecto define si se aprueba o se rechaza la reforma y si debe procesarse el referéndum o si cabe usar la opción de la aprobación exclusivamente parlamentaria. Si no se alcanza la mayoría absoluta, el presidente del Congreso archiva el proyecto. Si se alcanza la mayoría absoluta, el presidente del Congreso comunica el texto al presidente de la República para que convoque a referéndum. Igualmente, con el resultado de optar por la alternativa parlamentaria, el Pleno vota si el proceso concluye en el Congreso o si se convoca a referéndum. Vale decir, que no obstante que el proyecto de reforma constitucional pueda haber sido aprobado en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una mayoría de 2/3 o más, cabe que el Congreso, a pesar de haberse cumplido con el requisito básico que prescribe la Constitución, cabe que el Congreso tome la decisión que además de la decisión del Congreso de aprobar la reforma, cabe que además se consulte a la población respecto a la aprobación de la reforma constitucional en los términos en los que el proyecto fue aprobado por el Congreso. Finalmente, por eso, el Congreso es el que decide y es el que autoriza que el presidente de la República convoque o no convoque a referéndum. El presidente de la República solo convoca a referéndum según la decisión del Pleno del Congreso. Con esta referencia concluyo con la presentación básica de las fases deliberativa y constitutiva en el proceso legislativo nacional, el mismo que ha comprendido, como ha podido notarse, la exposición igualmente de el proceso legislativo sobre materia de carácter exclusivamente constitucional, como son las reformas constitucionales.